Una de las cosas hoy que resulta muy complicado, muy difícil de poder tener conciencia de ello, es que ha habido en nuestra vida muchas veces tantas equivocaciones, tantos errores, tantos pecados. Y digo que hoy es difícil hacer ese reconocimiento porque muchas personas consideran de que en la vida no tienen nada que arrepentirse. Es más, hay gente que dice, uno no debería arrepentirse de nada, porque todo es experiencia. Esa frase es muy peligrosa cuando uno dice que no debe arrepentirse de nada. Hay cosas en las cuales uno, con conciencia clara, uno debe decir, aunque esto en algún momento me haya traído alguna experiencia, esto no debió haber pasado en mi vida nunca. Tener conciencia de un camino de redención, de un camino de expiación, no es tan sencillo. Porque para nosotros, como el hijo pródigo, es muy fácil hacer un camino de alejamiento de Dios. Pero a veces por orgullosos decimos, pues yo no vuelvo. O no tengo cómo volver. O el camino hecho es demasiado largo. Algunas personas consideran que han sido tantas las cosas que han vivido que consideran que ya no tienen redención. Cuando uno toma conciencia de que sí hay camino que uno pueda deshacer, o por lo menos devolverse, cuando uno toma conciencia de que hay cosas en las cuales sí se debe arrepentir, uno tiene dos opciones: aceptar la redención que Cristo nos da o ser autorredentores. Hay una película, yo no sé si existe en YouTube, pero es una película muy vieja, yo la vi cuando era un adolescente, que se llama La Misión, protagonizada por Robert De Niro. En esa película, el protagonista es un hombre que había sido un asesino y un esclavista. Un día tiene una experiencia de Dios y se hace religioso, se hace jesuita y se va para las misiones de Paraguay, en la selva, con los indígenas. Pero toda la temática de la película radica en el hecho de que este hombre, este religioso, al tener conciencia de todo el daño que había hecho, él trata de hacer un camino, oído, no de redención en Cristo, sino de autorredención. Y es un hombre que empieza a hacer mucha penitencia, pero llega en un estado psicótico, se pone en un estado psicótico en el que él considera que todavía lo que ha hecho no ha sido suficiente para poder expiar sus culpas. Entonces se pone como en esa tarea de hacer penitencia, de darse latigazos, de dormir en el suelo, de hacer largos ayunos, de hacer largas caminatas. Pero el problema de este hombre no está en haber descubierto su pecado, sino de haber creído que puede hacer un camino de autorredención. Y yo subrayo esa palabra porque ahí está la clave de mi reflexión. El camino de autorredención es cuando uno considera que uno mismo se puede salvar y se puede redimir. El camino de la redención, que es distinto al de la autorredención, es el camino que uno hace en Jesús. Cuando uno, descubriendo su pecado, hace camino para aceptar la salvación y del perdón que Cristo nos trae, que eso es otra cosa totalmente diferente. Cuando uno hace camino de autorredención, nada de lo que haga va a ser suficiente. Y uno cree que todavía queda algo pendiente, que todavía hay que seguir haciendo más, que si ya ha hecho penitencia, que hay que seguir haciendo penitencia. Por eso hay gente que a veces hace largos ayunos de autorredención, como que a ver si yo mismo logro perdonarme y a ver si yo mismo logro salvarme. Los caminos de autorredención son soberbios y son demoníacos. Los caminos de redención son los caminos cristianos. Cuando yo entiendo que yo no me salvo a mí mismo, sino que yo soy salvado por otro, yo soy salvado por Cristo.
Dicho eso, miremos cómo concluye esa historia que nosotros hemos estado leyendo estos días de Jacob junto con sus 12 hijos, la esclavitud de José, el liderazgo que José posteriormente ejerció en Egipto y cómo José salvó toda su familia. Es una historia que se empieza a concluir cuando José se hace reconocer de sus hermanos, que fue el texto que leímos ayer, y le dice a sus hermanos que por favor vayan, busquen a su papá, lo traigan a Egipto para que esté con él en Egipto. Y el texto de hoy habla justamente de eso. Israel o Jacob, que es el papá de José, lo montan en los carruajes que su hijo desde Egipto ha mandado, y este anciano se viene para Egipto a mirar finalmente a su hijo José, que es un hombre próspero. Jacob va cerrando el ciclo de historia que había hecho durante toda su vida. Una historia en la que, acuérdense ustedes, había habido muchas equivocaciones, había habido mucho pecado. Jacob había robado a su hermano Esaú la primogenitura. Jacob había engañado. Jacob se había equivocado muchas veces. Y Jacob tuvo que entender que también le tocó hacer un camino de redención para finalmente encontrarse con su hijo perdido, reconciliar a toda la familia y poder morir en paz. Pero ese camino de redención de Jacob lo hizo de la mano de Dios. Por eso el principio de mi reflexión. Porque Jacob podía haber hecho otra cosa posiblemente. Si al darse cuenta de que se había equivocado muchas veces, que había engañado, que había mentido, que le había mentido a su padre Isaac, que aprovechándose de su ceguera se había robado una primogenitura, que se había portado como un ladrón frente a su hermano Esaú, que había huido como un cobarde, Jacob podía haber pensado, me voy a redimir y voy a empezar a hacer penitencia. Jacob hubiera podido haberse encendido a fuete, haberse dado fuete todos los días, tirarse al suelo, hacer ayuno, hacer peregrinaciones, hacer largas caminatas de rodillas, raspándose las rodillas, sacándose sangre. O Jacob podía haber hecho lo que hizo, haber hecho un camino de redención al Señor. Cuando uno hace un camino de redención en Cristo, el final siempre es un buen final. Cuando uno pretende hacer un camino de autorredención, el final siempre es un final malo. Por eso las historias humanas pueden concluir de dos maneras. De una mala manera o de una buena manera, dependiendo de cómo hace uno el camino de su vida. Si lo hace solo autorredimiéndonos, o si lo hace de la mano del Señor, dejando que Él nos redima. Acuérdense ustedes que en el Evangelio se nos muestra en varias oportunidades personas que se acercan a los pies de Jesús llorando, rendidos delante de Él. Gente públicamente pecadora. Y Jesús a estas personas solía decirles, tus pecados quedan perdonados. Imaginémonos a aquella mujer que había sido sorprendida en adulterio. Acuérdense ustedes que la iban a apedrear. Esta mujer, ¿dónde encontró la redención? La encontró en Jesús, que le dice a ella, yo tampoco te perdono, yo tampoco te condeno, levántate, no vuelvas a pecar. O aquella mujer podía haber hecho un camino de autorredención maltratándose. Miren, hay gente que cree que si se maltrata es agradable a los ojos de Dios. Hay gente que cree que a Dios solamente se le sacia si uno se saca sangre. Y ahí pongo un ejemplo de un pueblo que nosotros tenemos aquí cerquita, donde los Viernes Santos se ponen a la tarea en el Via Crucis de sacarse sangre. Eso se llama autorredención y eso no funciona. Se puede despellejar vivo,
Pero si uno no se rinde a los pies de Cristo, la autorredención no funciona. Que voy a hacer sacrificios, que me voy a dar fuete, que voy a caminar bajo el inclemente sol, que voy a cargar una cruz pesada. Eso no funciona si uno no se rinde a los pies de Cristo. Cristo es el que redime, no nosotros a nosotros. Porque la autorredención es un acto también de soberbia, disfrazada de penitencia, en donde uno cree que así es como uno agrada a Dios. Por eso el Señor dice, misericordia quiero, no sacrificios. Jacob finalmente llega a Egipto, donde está su hijo José. Esta parte de la historia ya está a punto de concluirse. Jacob llega a pasar los últimos años de su vida en Egipto con José, pero antes de morirse le pide a sus hijos, cuando me muera no me entierren aquí, vuélvanme a mi tierra. Pero vengo a cerrar este capítulo. Y fueron muchos los años en que José, en que Jacob, caminando de la mano del Señor, pudo aceptar la posibilidad de que él y su familia fuera redimida. Si Jacob no hace ese camino en Dios, su familia hubiera quedado desbaratada. Porque los hermanos no hubieran encontrado nunca a José. Porque José no hubiera nunca perdonado a sus hermanos. Porque esos hermanos hubieran vivido con el vacío de haberse equivocado. Porque esos hermanos se hubieran muerto odiándose entre sí. Eso sucede cuando uno no acepta de manera adecuada ser redimidos. Miren, cuando una persona no acepta la confesión sacramental en su vida, sino que se pone a hacer penitencia, eso es un camino de autorredención y eso no funciona. La confesión sacramental es la aceptación de que la redención viene del Señor, de que es otro el que me perdona a mí, es Cristo el que me perdona. ¿Sí ven por qué es tan peligroso eso de uno despreciar el sacramento de la confesión? Porque es decir, yo no necesito eso. Yo aquí solito miro a ver cómo arreglo mis cosas. Judas Iscariote no aceptó la redención de Cristo. Judas Iscariote quiso autorredimirse y se ahorcó. Cuando uno quiere autorredimirse, termina muerto. Pedro acepta la redención de Cristo, llora su pecado, acepta el perdón de Cristo y se reconcilia con él. Cada uno de ustedes decide qué camino de redención quiere hacer. Si un camino propio, yo soy el que me salvo, yo veré cómo me salvo, o acepta doblegarse y humillarse, porque esa es la palabra, humillarse a los pies de Jesús. Si no doblamos nuestras rodillas delante del Señor, nunca seremos capaces de redimirnos. Y la autorredención, acuérdense siempre de esa palabra, redención y autorredención. La autorredención solamente trae muerte a la vida. Es a Cristo al que tenemos que rendirnos porque es el único que tiene poder para salvarnos y perdonar la multitud de nuestros pecados. Aceptar que hay alguien capaz de perdonar la multitud de nuestros pecados y de decirle a Él, yo acepto, Señor Jesús, que tú perdones mis pecados y te doy gracias por ello. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.